Buenos días, mi nombre es Moreno y yo les voy a hablar sobre uno de los mayores problemas que atenta contra nuestra seguridad y soberanía nacional actualmente. En este caso les voy a hablar del secuestro. Para empezar, ¿qué es el secuestro? El secuestro es la privación de libertad de una persona. Y es que para nadie es un secreto que actualmente el secuestro es uno de los mayores contribuyentes hacia el aumento de criminalidad en nuestro país. Pero ¿cuándo inició este problema? Se podrían preguntar. El problema inició con la llegada de nuestro fallecido presidente Hugo Chávez al poder. Y es que cuando Hugo Chávez llegó al poder, tomó la controversial y radical medida de liberar a miles de presos peligrosos. Esto como parte de su plan para las reformas del sistema de justicia penal. Y es que cuando Hugo Chávez tomó estas medidas, ya venía una ola de aumento de criminalidad en Venezuela. Y esto, más ocasionado a los anteriores golpes de Estado ejecutados por él, dio inicio a una terrible ola de secuestros en Venezuela. Al momento de llevar a cabo estas medidas, los criminales liberados por Hugo Chávez se sintieron impunes, ya que pensaron que al gobierno venezolano no le iba a importar para nada los problemas que pudieran ocurrir en la alta sociedad, haciendo de este, más que un sustento o necesidad básica para sobrevivir, se convirtiera en un negocio redondo alrededor del país. Y es que por eso actualmente no importa la clase rica, clase media, clase baja o inclusive los mismos criminales. Estos pueden llegar a ser secuestrados también dentro del territorio nacional. Ahora, en partes estadísticas, se estima que actualmente en Venezuela de 40.000 a 50.000 personas son secuestradas. Y triste y lamentablemente, nada más el 10% de las denuncias son procesadas. ¿Esto qué quiere decir? Que nada más uno de cada 10 denuncias es procesada, lo que hace que los venezolanos pierdan la fe en el sistema de justicia y decidan no denunciar estos actos vandálicos y dejar que el problema siga latente en nuestra población. Ahora, vamos con los grupos de riesgo. Aunque anteriormente ya les expliqué que no importa el estatus social, o si eres criminal o no, podría ser secuestrado en Venezuela, igual existen grupos de riesgo con mayores índices a ser secuestrados. Y en estos casos les voy a hablar específicamente de los dos más altos, que son los menores de edad y la gente de la tercera edad. ¿Por qué pasa esto? Estos serían los grupos más vulnerables a la hora de ser secuestrados, ya que son conocidos como los sujetos con mayor facilidad y menos problemas a la hora de ejecutar un secuestro. Y por eso se convertirían en los mayores sujetos de riesgo a la hora de ser secuestrados en el país. Ahora, uno de los mayores problemas que contribuye a que esta criminalidad en Venezuela no se mantenga o incluso disminuya, sino que vaya en aumento, es las estadísticas falsas que proporciona el gobierno. ¿Por qué digo esto? Digo esto ya que aproximadamente hace 5 años atrás, nuestro presidente actual, Nicolás Maduro Moros, dio en declaraciones que nada más 3 personas eran secuestradas al día en Venezuela. Esto es completamente falso, ya que organizaciones internacionales desmintieron esto, alegando que 50 personas al día eran secuestradas en Venezuela. Esto ocasionó que la gente desconfiara de las estadísticas brindadas por el gobierno y, con certeza, no conociéramos el problema o la gravedad de la situación. Esto hace que no tengamos una solución, ya que al no saber el problema que nos estamos enfrentando, no podemos dar una solución concreta a este. Lo que hace que simplemente vivamos en la desinformación y ignoremos el problema que está pasando. Siguiendo ahora nos vamos con una de las mayores modalidades que existen mediante el secuestro en Venezuela. ¿Cuál es esta modalidad? Esta modalidad es el secuestro express. El secuestro express constituye en que simplemente secuestran a una persona, pasan unas horas con ella. Usualmente este secuestro no llega a durar las 24 horas, sino un máximo de 6 u 8 horas, y finalmente la liberan, o inclusive menos. Pero, ¿esto por qué pasa? ¿O por qué sucede? Usualmente los secuestradores en Venezuela, su mayor finalidad no es pasar mucho tiempo con la víctima o prolongar ese tiempo, sino recibir el dinero lo más pronto posible. Entonces, al hacer esto, simplemente tienen a la víctima un par de horas y reciben su dinero rápidamente y fácilmente. Haciendo esto,
en reiteradas ocasiones y pudiendo ganar más dinero e inclusive de lo que pudieran ganar en un secuestro prolongado. Esto hace que el secuestro express sea lamentablemente la mayor modalidad que se utiliza actualmente en Venezuela para los secuestradores y uno de los mayores factores y uno de los mayores riesgos que puede ocurrir en nuestra población. Y ahora, en mi opinión personal al menos, uno de los mayores problemas que, triste y lamentablemente, hace que el secuestro en Venezuela sea aún muy reconocido o se mantenga ahí, es la Policía Nacional. ¿Por qué digo esto? Según incluso mismas estadísticas brindadas por el gobierno, el 25% de los secuestros cometidos son en base a funcionarios públicos. ¿Esto qué quiere decir? Que un cuarto de los secuestros que ocurren en Venezuela son a manos de la Policía Nacional. Esto lamentablemente simplemente no da que logremos un avance en disminuir este problema. ¿Se acuerdan cuando anteriormente les dije que nada más 1 de cada 10 denuncias persiguen en Venezuela? Esto es uno de los factores que más contribuye a eso. ¿Por qué? Simplemente a los policías que están llevando a cabo estas denuncias no les va a convenir que la denuncia siga en pie si afecta a uno de los funcionarios en esa organización. O inclusive la gente que comete estos delitos no va a llevar a cabo la denuncia por obvias razones. Ahora, las personas que van a denunciar incluso se podrían encontrar con los mismos secuestradores al momento de llevar a cabo la denuncia y prefieren no hacerla por miedo o por sentir que no van a ser escuchados siquiera. Entonces, como les dije anteriormente, simplemente dejan pasar el hecho e ignoran el problema, siguiendo latente los factores de riesgo para la población. Ahora, esto es algo que tristemente ya traspasó nuestras fronteras incluso. ¿Por qué digo esto? Venezuela se lo conoce como el tercer país más peligroso de Sudamérica, solo por detrás de Brasil y Colombia. Se le conoce como el 5º país más peligroso de toda América Latina. E incluso se nos llega a comparar los altos índices de secuestro con países como Pakistán o Nigeria, lugares donde el secuestro es algo del día a día de las personas. E incluso cabe recordar que por muchos años anteriores Caracas fue considerada la ciudad más peligrosa de Latinoamérica, demostrando así ante el foco internacional que Venezuela no es un lugar seguro para los turistas o incluso para los mismos ciudadanos que habitamos en ella. Por algo, entonces, se vuelve muy agravante este problema, ya que deja incluso mal parada la imagen del país ante el resto del mundo. Ahora, como les explicaba anteriormente, el secuestro en Venezuela no solo es una modalidad, sino que son muchas. Entre ellas podemos destacar el secuestro falso. ¿El secuestro falso en qué consiste? Otro de los mayores factores de riesgo que hay en Venezuela es que simplemente no necesariamente tienes que tener a la víctima, sino que los secuestradores tratan de cortar la comunicación del victimario hacia sus familiares. Como dije anteriormente, no necesariamente tienen secuestrado a sino que simplemente le cortan la comunicación con el resto de su familia. Llaman a su familia y los hacen pensar que tienen secuestrado a su hijo, hermano, primo, tío, lo que sea. Y entonces, estos simplemente depositan el dinero que les piden. ¿Por qué hacen esto? Sin pruebas concurrentes o algunas. Es que prefieren no correr el riesgo de lo que les estén diciendo sea verdad y prefieren anticiparse a ese problema, logrando fácilmente los secuestradores obtener una suma de dinero sin siquiera secuestrar a alguien. Ahora, otro de los factores explicados anteriormente es la policía. Ya les expliqué anteriormente que la policía es uno de los mayores grupos involucrados en este problema. Pero ahora, ¿por qué les explico esto de nuevo? Les explico cómo les resulta tan fácil siquiera secuestrar a los victimarios. Y es que son de las mayores entidades que tienen los recursos suficientes para hacer esto. ¿Por qué? Se reconoce en Venezuela actualmente que el método más común del secuestro de policías es mediante las alcabalas que hay en diferentes zonas del país. Y es que al hacer esto, los policías van usualmente en grupo, acompañados y con armas de fuego que son sustentadas por el mismo gobierno. Ahora, una persona, principalmente en los casos que se ven de altos recursos, puede ser secuestrado en una alcabala por
funcionarios nacionales. Y al ser autoridades nacionales, no les resulta complicado e incluso pueden zafarse de esta situación fácilmente, sin que haya algún castigo necesario o incluso se haga justicia para los victimarios. Haciendo esto triste lamentablemente que los funcionarios nacionales tengan, por decirlo así, todo el derecho de secuestrar a alguien sin recibir castigo alguno. Ahora, para finalizar, les dejo cómo es el estilo de vida de los venezolanos mediante esta situación. Según entrevistas brindadas por venezolanos a medios internacionales, más del 70% de la población que habita en Venezuela actualmente vive estas situaciones. El 70% de la población venezolana le da miedo sacar su celular en la calle o realizar una llamada o enviar un simple mensaje de texto. El 70% de los venezolanos no les gusta usar joyería en la calle por miedo a ser desvalijados de ella. Al momento de ser secuestrados sus familiares o amigos, usualmente se tiene que reunir una alta cantidad de dinero mediante por primos, familiares o amigos, o hacer una colecta para poder dar este dinero a los secuestradores. También se conoce que lamentablemente al 70% de los venezolanos no les gusta caminar solos o sin compañía de noche en las calles de Caracas, Maracay, Maracaibo, Valencia o Ciudad Bolívar, entre otros lugares de Venezuela. O incluso no les gusta trasladarse de noche sin compañía, por miedo a ser secuestrados, precisamente. Y para finalizar, ya les expliqué que incluso al 90% de los venezolanos les da miedo a realizar una simple denuncia, ya que simplemente no les parece que va a poder cambiar la situación que actualmente vivimos, lamentablemente. Por eso, los organismos internacionales o incluso el mismísimo gobierno de Venezuela tiene que tomar cartas en el asunto para desvanecer esta triste situación, ya que un país sin seguridad o incluso sin soberanía siquiera no se desarrolla y no avanza hacia ningún lado, logrando que Venezuela se quede estancada como un simple país en subdesarrollo. Gracias por su atención.